Hola, mi nombre es Laura Martínez, soy del Departamento de Histología y en Biología y en esta presentación vamos a ver algunos de los métodos que usamos en nuestra disciplina para abordar el estudio de la morfología celular y tisular. Espero que les sirva. Las ciencias morfológicas son aquellas que se dedican al estudio e interpretación de la morfología, de cómo se correlacionan esa morfología con la función y para un poco entender esto, de qué se trata, vemos este ejemplo donde podemos observar y comparar el cerebro de un roedor, en este caso un ratón de aspecto liso, y compararlo con el cerebro humano, no solo de un poco mayor tamaño en relación también al tamaño corporal, sino también la superficie que es bien distinta, tiene surcos y circunvoluciones, y esto permite una mayor área en relación al volumen, un volumen que además está restringido al estar alojado en la cavidad craneal, que no es distensible, y esa mayor área en realidad se precisa para alojar a los diferentes componentes celulares y tisulares que componen la capa superficial que se llama corteza cerebral, que son necesarios para la adquisición de las distintas funciones superiores que se han ido eh, desarrollando durante la evolución de las especies. Cuando hablamos de ciencias morfológicas, evidentemente vamos a pensar en la anatomía, pero también están la anatomía microscópica, la citología que estudia la morfología celular para aportar al estudio de la biología celular, y son ciencias que requieren de nuestra visión y a veces de instrumentos para permitir ver objetos más pequeños. Ahora, ¿cómo se forman las imágenes que nosotros estudiamos de esos objetos? ¿De qué depende la visión y cómo se forma la imagen? Esto va a depender de la luz. La luz en realidad es un conjunto de radiaciones con diferentes longitudes de onda que van a incidir, o sea, esa luz va a incidir, esas radiaciones, sobre los objetos, y ese objeto va a generar cambios en esa luz, la puede reflejar, también la luz puede atravesar el objeto y generar una luz transmitida a través del objeto, parte de la luz se puede absorber y además lo otro que va a ocurrir es que los objetos con sus diferentes formas la van a desviar. Estos objetos pueden ser transparentes si dejan pasar parte de la luz, o semitransparentes o opacos, dependiendo de cuánto absorben y cuánto reflejan. Esa luz nosotros la vamos a observar ya sea desde lo que sería la luz reflejada o la luz transmitida, dependiendo de cómo esté posicionado nuestro ojo con respecto al objeto. Y esa luz va a incidir en nuestro ojo, va a atravesar distintos componentes del globo ocular para llegar a la retina, donde es que se va a formar la imagen. Entre los elementos que va a atravesar está el cristalino, que es una lente, que como todos los objetos y como todas las lentes van a generar un desvío de la luz que llega y la van a enfocar en determinado punto. Ese cristalino tiene la capacidad de deformarse y como está en el ejemplo allí abajo, y de esa forma puede desviar los rayos luminosos de una manera o de otra y así se adapta a el objeto que está observando, que puede estar más lejos o más cerca. Y si esto se altera porque con el tiempo o con algunas patologías el cristalino puede perder la elasticidad, o sea, la capacidad de deformarse, se puede interponer lentes que en muchos casos se corrige para poder observar. Además de la transparencia o opacidad, en este caso vamos a romperlo para un objeto opaco, otra característica es el color. Si se acuerdan, dijimos que la luz es un conjunto de radiaciones que tienen diferente longitud de onda. Acá les representé los básicos, azul, verde y rojo, que son los pigmentos que están en la retina y que es capaz de visualizar nuestro ojo. Y en el caso de que nosotros visualicemos como rojo, es que el objeto absorbió el verde y el azul y el que está emitiendo es el rojo.
Y así para los otros colores básicos, cuando lo vemos verde es que absorbió el azul y el rojo, y cuando lo vemos azul es que absorbió el rojo y el verde. Obviamente que también hay graduaciones y puede absorber solo una de las radiaciones, y ahí lo vamos a ver. Si absorbe solo el rojo, vamos a verlo en cian, o si absorbe el rojo y una parte del verde, de manera que lo que emite es más pequeñito, vamos a verlo en diferentes tonalidades. Y por otro lado también la otra opción es que no absorba nada y tenemos el blanco, o que absorba todo y tengamos la ausencia de color o negro. Otra característica importante de los objetos es la forma, la cual va a depender de cómo refleje el objeto los rayos incidentes, que obviamente si es liso va a tener un determinado ángulo, pero van a seguir siendo paralelos en el mismo, igual que la radiación incidente. Pero en el caso de que el objeto tenga desniveles, vamos a tener una radiación reflejada en diferentes ángulos, y eso va a dar la forma que vemos en los distintos objetos, como se muestra acá en una superficie donde vemos la característica morfológica con un aspecto tridimensional. Un paréntesis, esto no es radiación, o sea, lo que nosotros observamos sí es luz, pero en realidad la imagen se obtiene con otro tipo de radiación, que es electrónica, como vamos a ver después. Pero lo importante acá es que son imágenes en 3 dimensiones. De todas maneras, si bien las imágenes tienen 3 dimensiones, o sea, la forma es en 3 dimensiones, es importante aprender a interpretar la morfología tridimensional a partir de imágenes bidimensionales, dado que en la mayor parte de los casos las estructuras que observamos al microscopio son microscopios que utilizan la luz transmitida a través del objeto, con lo cual vamos a tener cortes muy delgaditos del objeto. Y acá, por ejemplo, ustedes ven este tubo que tiene determinado recorrido y que observamos que tridimensionalmente es un tubo. Dependiendo de cómo sea la incidencia del corte que obtenemos, vamos a tener distinto aspecto. Y así podríamos pensar que en lugar de un tubo es macizo, porque acá vemos una estructura sin luz, o que tiene una forma un poco diferente dependiendo de cómo incida el corte. Entonces, lo que hay que hacer es tener información previa de dónde proviene la muestra biológica que estamos observando, y a partir entonces de lo que observamos y la información previa que tenemos, hacer la interpretación. O en el caso de que no haya ninguna información previa, muchas veces lo que se hace es hacer cortes seriados, y de esa manera la interpretación de la forma la hacemos juntando lo que estamos viendo en uno de los cortes con lo que vemos en los demás, y se puede hacer una reconstrucción de la forma tridimensional. Aquí les muestro una imagen de un sector de la médula espinal, que es una estructura cilíndrica, más o menos aplastada en sentido anteroposterior, y maciza. Tiene un pequeño conducto en el centro, pero es fundamentalmente maciza, porque en la siguiente diapositiva vamos a ver un corte de esta médula. Y este sería el corte en sentido transversal. Y tenemos aquí con mayor tamaño un sector que saqué de aquí. Es un corte que está teñido, tiene acá el pequeño orificio ese que corresponde al corte transversal del conducto que les mencionaba. Y lo importante aquí es otra característica de los objetos, que es su tamaño. Y aquí estas estructuras son más grandes porque yo agrandé la foto, pero no porque en sí sean más grandes. Entonces, cuando estamos observando imágenes a través de un microscopio, por ejemplo, es importante saber tener una escala, o sea, saber con qué aumento estamos mirando. Aquí, por ejemplo, yo les puse la escala que tenemos acá. Esta distancia corresponde a 2000 micras, ¿sí? Y esa misma distancia en esta imagen, en realidad, que es la misma, es 10 veces menos. O sea que estos objetos van a tener el mismo tamaño independientemente de si agrandé o no la imagen. Estas estructuras en estas latitudes las medimos en unidades relacionadas al metro, en longitud, pero bueno, también área y volumen.
que para recordar un poquito, tenemos aquí, vamos a ir a lo más pequeño, los milímetros que ustedes pueden reconocer en una regla cualquiera. En realidad acuérdense que son 1000 veces más pequeños que el metro. Las micras o micrómetros o simplemente micras, que son 1000 veces más pequeñas que el milímetro, y el nanómetro 1000 veces más pequeña que esas micras. Tener en cuenta esto porque en estos vamos a tener los rangos de las medidas, sobre todo en micrómetros y nanómetros, los elementos que vamos a observar en este curso. ¿Qué instrumentos vamos a usar para visualizar esos objetos pequeños? En general, vamos a usar lentes que van a desviar la luz de manera de que se forme una imagen de mayor tamaño. En este caso, una lupa, que puede ser esta simple, o un microscopio estereoscópico simple, donde tenemos la lente aquí y podemos poner el objeto aquí. O también los microscopios compuestos, donde tenemos un sistema de lentes, ¿sí? Que tenemos aquí lentes que están cercanos al objeto que vamos a estudiar, o lentes objetivos, que en general vamos a tener, o sea, vamos a poner uno en la misma dirección que el objeto, y lentes que están más cerca del ojo, lentes oculares. Esto es para la microscopía de luz o microscopía óptica. Y también vamos a tener microscopía electrónica. Acá tenemos un poquito los rangos del intervalo que nosotros podemos llegar a observar. Imagínense que es lo más chiquito que nosotros podemos llegar a ver. Y tenemos aquí una escala logarítmica donde vamos teniendo las diferentes medidas. Un poco para irlo viendo, acá estaría en el rango de los 0,2 milímetros, estaría el intervalo que podemos ver con nuestra simple vista, digamos. Después tenemos el intervalo del microscopio óptico, y a partir de aquí ven que se superponen, ¿verdad? En una parte, y hasta aquí el microscopio electrónico. Ahora, otros conceptos importantes. Estamos hablando siempre de aumentar el tamaño de la imagen, ¿no? Pero también, además del aumento, es importante la resolución, ¿sí? Entonces, en la misma imagen que les había mostrado antes, a partir de la médula espinal, por ejemplo, tenemos esta imagen, y esta misma imagen yo después tomé un pedacito y la estiré y la puse más grande. Y si ustedes se fijan, mucho más información de lo que hay acá, acá no tenemos. Y la imagen se transforma en esto, como borroso. Ahora tenemos esta otra imagen que quedó más abajo, que la obtuve del microscopio con otro aumento. O sea, todas estas imágenes se obtienen con una cámara acoplada a un microscopio. En este caso es todo con el mismo aumento, digamos, pero yo estiré la foto obtenida, y aquí tenemos además o sea, es una foto que obtuve con un objetivo de mayor aumento, con una lente de mayor aumento. Y entonces, además de aumentar el tamaño, o sea, además del aumento, lo importante es la resolución. Entonces, el poder de resolución es una propiedad de los instrumentos que utilizamos, ¿sí? Es la capacidad para diferenciar entre dos objetos muy próximos entre sí. Y esto es inversamente proporcional al límite de resolución. ¿Qué es el límite de resolución? Es la distancia mínima entre los objetos en la que los podemos observar o resolver como objetos separados, distintos, en lugar de que se confundan como uno solo. Para el ojo humano, el límite de resolución está en el orden de los 0,2 milímetros, para el óptico en el de 0,2 micras, y para el electrónico en el orden de 0,2 nanómetros. Y acá tenemos un poquito en esta escala que vemos acá, donde tendríamos los límites de resolución del ojo, del microscopio óptico y del microscopio electrónico aquí más abajo. ¿Sí? O sea, es importante tener en cuenta entonces estos conceptos, que no es lo mismo aumento que resolución, y que
ambos son importantes para obtener mayor información. En esta diapositiva estamos viendo las partes de un microscopio óptico, ¿sí? O fotónico, compuesto, porque tiene un sistema de lentes como mencionábamos. El objeto se pone acá. Aquí hay una lente que se llama objetiva porque se pone en contacto con el objeto. Y aquí tenemos otra lente, ¿sí? Que ahí donde ponemos el ojo para mirar. Y hay una fuente de luz que está aquí abajo y esa luz va a atravesar una serie de lentes a su vez y al objeto va a atravesar la lente objetiva y por aquí va a llegar hasta la lente que llamamos ocular. Entonces, eso va a generar diferentes desviaciones en la luz para lograr el aumento de tamaño y también importante la resolución. Entonces, la luz esa va a atravesar el objeto, las lentes y además todos los medios que la van desviando, como el aire y todos los demás elementos. Entonces, el poder de resolución va a depender de determinadas cosas como es el, o sea, ¿qué es el límite? El poder de resolución habíamos dicho que es inversamente proporcional al límite de resolución. Y ese límite de resolución es, que es una distancia, por eso acá la ponemos en micras en este caso, pero la podríamos expresar en otro tipo de unidades, pero ahí tenemos que tener en cuenta la coma cuando miramos los números. Entonces ese límite de resolución va a ser igual a la longitud de onda de la luz que estemos usando o de la radiación que estemos usando, ¿sí? Por una constante, y esto va a estar dividido por la apertura numérica. Ahora vamos a ver qué es. Entonces la luz está aquí, la fuente de luz. Esa luz va a ser desviada primero por una lente que se llama lente condensadora, que la enfoca y la concentra sobre el objeto. Y el objeto, dependiendo de sus características, va a transmitir la luz que va a ser recogida por una lente, que es la lente objetiva, y después eso va a seguir y va a ser nuevamente modificada por la lente ocular. Entonces, si nosotros vemos aquí más grande, ¿qué es lo que pasa cuando la luz atravesó el objeto? Bueno, parte es lo que vemos acá en este cono de luz, que va a ir, acá está parte de la lente, que sería esto, esta es una lente que está más cerquita del objeto. Entonces parte va a ir para ahí, parte se puede reflejar, ¿sí? Y va a tener diferente, la cantidad que se refleja y que pueda incluso absorber el objeto va a variar. La apertura numérica, que decíamos que es importante para saber el límite de resolución, es la mitad del ángulo, o sea, este cono que tiene un ángulo, la mitad, o sea, esto que estamos viendo acá, la mitad del ángulo de la apertura del objetivo. ¿tá? El objetivo, hay distintos tipos de objetivos y cada uno tiene es una propiedad, digamos, la apertura numérica es algo que es importante en la lente que estemos utilizando. Entonces, la apertura numérica va a ser igual a la mitad del ángulo de apertura del objetivo, ¿sí? Digamos, perdón, el seno del ángulo, de eso, y el seno de ese hemiángulo, y multiplicado por n, que es el índice de refracción del medio que queda entre el objeto y el objetivo. Entonces, por ejemplo, es 1 para el aire, el vidrio, que en sí es el medio que tiene con el cual está incluido el objeto, son láminas de vidrio, va a ser diferente. Entonces el vidrio y el aceite tienen un n parecido, entonces no van a modificar demasiado esta medida, pero sí, si tenemos el aire, eso va a generar una alteración en esta apertura numérica. Entonces los objetivos de mayor aumento en general van a ser de inmersión en aceite y van a estar cerquita del objeto. Esto es un poco la diferencia que vemos entre el aire y aquí si ponemos aceite, que se evita esta pérdida también. Bien, entonces esta ecuación que era importante, o sea, lo que vimos de que dependía el límite de resolución, que es la longitud de onda de la radiación por una constante, sobre la apertura numérica. Entonces,
acá vamos a estar limitados por la longitud de onda de la luz y por las características de las lentes, ¿tá? Que cada vez se mejoran más, pero que llega a un límite que no lo vamos a poder hacer. Entonces ahí surge la necesidad de tener mayor resolución y surge la microscopía electrónica, en la cual en lugar de una radiación luminosa vamos a tener unas de electrones que va a ser acelerado y modificado por una serie de elementos, o sea, proviene de un filamento y va a ser acelerado a través de un tubo, que es este acá, y se va a generar una imagen que va a impactar en una pantalla, o sea, los electrones van a impactar en una pantalla y se va a generar la imagen de esa manera. Y hay una que es de transmisión, o sea que la muestra está aquí, los electrones la atraviesan y estas muestras tienen que estar cortadas muy finitas. Y hay otros que es la de barrido, donde los electrones van a barrer la superficie y van a generar imágenes en el detector, en esa pantalla, que van a ser como más en 3 dimensiones porque va a barrer la superficie y de esa manera cómo se desvía la radiación electrónica va a generar la imagen como en 3 dimensiones. Entonces, para este caso, lo importante aquí es que vamos a tener en la microscopía electrónica, ¿por qué se utiliza? Es porque tiene una menor longitud de onda, por lo tanto vamos a obtener un menor límite de resolución y vamos a poder ver más definidas las cosas que vamos a ir aumentando. La desventaja, si quieren, es que no vamos a ver color, sí vamos a tener contrastes, pero en escala de grises. Y acá lo importante es que las estructuras que son atravesadas más fácilmente por los electrones se denominan electrón lúcidas y las vamos a ver más claras, y las estructuras que observamos más oscuras son aquellas que absorben más los electrones, o sea que son más opacas o electrón densas. Y aquí tenemos los distintos tipos, ahora volvimos a la óptica, la microscopía de luz transmitida de campo claro, también tenemos de contraste de fases y de fluorescencia. Estas son imágenes de células en cultivo que están vivas, que están sin teñir y que forman una sola capa. Pueden, digamos, ser atravesadas por la luz y de esa manera no es necesario, digamos, generar cortes como vamos a ver ahora, porque ya son una capa muy finita. Pero en la mayoría de los estudios, cuando queremos hacer muestras de un tejido, vamos a tener que generar cortes muy finitos que puedan, que permitan entonces ser atravesados por la luz. Para eso, en general, tenemos que tener una fijación de la muestra, usar fijadores, que la finalidad es evitar que se destruya el tejido y que no se genere contaminación, la inclusión para obtener un bloque con una rigidez determinada para poder ser cortado muy finito, y bueno, y eso, cortarlo, obtener secciones delgadas para que puedan ser atravesadas por la luz. Y ahí vamos a tener entonces los diferentes pasos que ahora se los voy a mostrar un poquito mejor. Después de que tenemos los cortes, la mayor parte de las muestras biológicas de los tejidos no van a tener color, entonces hay que generar un contraste que se obtiene de diferentes maneras, en general por las tinciones. Y bueno, y después viene la observación. Entonces les muestro aquí un videito muy cortito donde ven aquí como parte de ese procesamiento histológico. Aquí vemos los fragmentos de tejido que se fijan, hay que deshidratarlos y pasarlos por un intermediario para incluirlos. Se genera el bloque ese y se corta en un micrótomo, en general de rotación. Acá ven el bloque y cómo se obtienen los cortes. Ven aquí una tirita que va saliendo allí con varios cortes, que en general sale arrugada, y por eso después se pone en un agua tibia para permitir que se estiren, ¿sí? Y también se puedan separar allí.
y a continuación cada uno de esos cortes o varios en el mismo se pueden levantar, subir sobre láminas de vidrio y de esa manera quedan listos. En realidad primero hay que esperar que se sequen y que se peguen bien a la lámina, y ahora hay que sacarles la parafina en este caso, volverlos a hidratar para poder colorearlos, deshidratarlos y montarlos, que es lo que están haciendo allí. Se pone un medio de montaje y después se pone una lámina de vidrio muy finita, que es lo que están observando. Esos son cortes coloreados. Bien. Los videitos que vimos acá son de un video que acá tienen. La dirección la tienen al final también, para cuando vean el PDF la pueden copiar de ahí. Entonces la finalidad, habíamos dicho que de estas coloraciones o tinciones, es la de generar los contrastes para que podamos detectar dentro de las muestras de tejido los distintos componentes. La tinción de rutina se basa en la acidofilia y basofilia, es decir, utiliza un colorante básico catiónico, que es la hematoxilina de color azul violáceo, que se va a unir a las estructuras del tejido que tienen moléculas ácidas, ¿sí? Entonces, los núcleos, por ejemplo, se van a teñir con la hematoxilina. Esos núcleos, entonces, como son ácidos, son basófilos, es decir, tienen afinidad por el colorante básico como la hematoxilina. Por el contrario, las estructuras del tejido que están cargadas positivamente, que son catiónicas, como las proteínas extracelulares o las que encontramos en el citoplasma de las células, como en este caso que estamos aquí, van a tener afinidad por colorantes ácidos o aniónicos, como es la eosina. Obviamente que los sectores donde están vacíos, como aquí en la luz de un vaso, como aquí en la luz del órgano que estamos observando, no va a haber coloración, y las tinciones que vamos a ver van a tener distinta graduación. Incluso hay zonas como que se colorean poco, aunque en realidad no estén vacías, y eso es más que nada porque esos sectores no tienen afinidad por ninguno de los colorantes que utilizamos. Para comparar el tipo de información que nos dan las técnicas, les muestro acá una preparación muy similar a la anterior, pero en este caso se utilizó una técnica para detectar glúcidos y va a teñir de este color magenta a el citoplasma, aquel que en la técnica anterior se teñía poco, porque tiene poca afinidad por eosina o hematoxilina, y en este caso se tiñe con esta técnica que depende de la reacción de Schiff, luego de exponerlo al ácido periódico para exponer grupos aldehído. También esta técnica se puede utilizar para detectar ADN con un procesamiento previo con un ácido más fuerte para exponer aldehídos en los ácidos nucleicos. En el caso de esta técnica, entonces, es una técnica de PAS, una técnica de la reacción del ácido periódico y la reacción de Schiff. Las estructuras que van a contener glúcidos van a ser PAS positivas, y en este caso vemos que está combinado con hematoxilina para detectar otros elementos y entender un poco mejor la preparación. Otro tipo de técnicas, por ejemplo, que dependiendo de lo que queramos buscar, son estas técnicas tricrómicas, como el nombre lo dice, en realidad da 3 colores, y en general son útiles, como dice allí, para diferenciar elementos celulares y extracelulares. El usar 3 colores vamos a generar mayor cantidad de contrastes que usando 2 colores, ¿no? Y bueno, y después hay técnicas que no voy a ponerme a enumerar todas, para detectar lípidos, para detectar actividad de enzimas y muchas otras. Importante entonces estas técnicas y otras muchas más se van a aplicar a nuestra muestra, ya puede ser solas o combinadas, combinadas, por ejemplo, hematoxilina y eosina, PAS y hematoxilina.
Eso sería combinadas. Y sumadas, digamos, en otro corte hago otra técnica. Entonces allí vamos a ir detectando distintas características de esas muestras. Entonces, vamos a generar contrastes para poder diferenciar distintos elementos, también para poder describir las características morfológicas de las estructuras, para obtener información sobre características bioquímicas de esas estructuras y también para detectar y localizar distintos componentes y sobre todo muchas veces las técnicas de detección de actividad enzimática nos dan mucha información. Además de las técnicas más generales que veníamos viendo, hay técnicas que permiten detectar, localizar y describir moléculas específicas. En este caso podemos tener sondas, hay sondas que se intercalan en el ADN, entonces podemos detectar el ADN con ellas u otros tipos de óxidos. No, hay otras sondas para RN. También están las técnicas de inmunodetección, como es la inmunistoquímica o la inmunofluorescencia, y la hibridación que es para detectar determinados epitopes, determinados componentes en general proteicos, y también la hibridación in situ que nos permite detectar moléculas de ARN específicos, en particular si queremos ver si se está expresando una determinada proteína. Les voy a poner el ejemplo de la inmunofluorescencia, o sea, una inmunodetección. La característica que se aprovecha es la gran afinidad que tienen los anticuerpos. Entonces, imagínense que tenemos varias proteínas de interés aquí que queremos saber si están o no en nuestra célula, pero que no las vemos porque no tenemos forma de verlas. Entonces, estas serían nuestras proteínas de interés. Entonces, usamos anticuerpos que se compran comercialmente, que sabemos que van a detectar específicamente lo que nosotros queremos encontrar, y esos anticuerpos van a estar marcados con un fluoróforo, una molécula que absorbe y emite la luz a determinadas longitudes de onda y que la podemos, por ejemplo, excitar con la luz ultravioleta o con un láser y después observar la luz que emite. Podemos hacer lo mismo para una proteína que esté en el citoplasma. Quizá la diferencia es que hay que permeabilizar o generar algún procesamiento que permita que los anticuerpos, que son proteínas bastante grandes, ingresen adentro del citoplasma celular. Y después, imagínense que queremos detectar esta, les voy a mostrar otra manera. Acá tenemos un anticuerpo que no tiene forma de detectarlo y que lo vamos a llamar anticuerpo primario uniéndose a nuestra proteína de interés. Y le llamamos primario porque vamos a usar un anticuerpo secundario que es el que tiene el fluoróforo. Esta es otra manera de digamos, poner en evidencia. Entonces, en el caso de lo primero que vimos, tanto este como este otro, también es un anticuerpo primario porque no se utiliza otro, es el primero que se usa, y se llama una inmunofluorescencia directa. Mientras que en el caso de es la inmunofluorescencia indirecta, o sea que observamos nuestra proteína de interés en forma indirecta, no con el anticuerpo primario, sino con uno secundario, y este secundario me va a reconocer a las moléculas de anticuerpo primario. Y aquí les muestro un ejemplo. En este caso, dentro de estas técnicas es una inmunofluorescencia indirecta en el cual se detecta una proteína que está en las neuronas y el anticuerpo secundario está unido a un fluoróforo que emite en el rojo. Y en verde es una proteína del citoesqueleto de las células gliales que lo detectamos con un secundario de color verde. En azul es una sonda, no es un anticuerpo, es una sonda que se intercala en el ADN y que por eso nos va a permitir ver los núcleos. Eso como un ejemplo. Bien, ahora vamos a ver algunas otras técnicas y combinaciones. Acá, por ejemplo, microscopía óptica, donde tenemos acá, eso es un corte de hígado, para que tengan una idea. Acá tenemos este pedacito de esta célula, que no vemos mucha cosa acá,
cuando hacemos microscopía, no es la misma obviamente, ¿no? Pero de un campo similar con microscopía electrónica podemos detectar acá esta parte del núcleo, que acá lo vemos teñido con hematoxilina, y en ese citoplasma que estaba teñido con la eosina vemos un montón de cosas que vamos a ir estudiando, los organelos del citoplasma. Acá, por ejemplo, una misma estructura o el mismo tipo de estructura visualizada con técnicas diferentes. Con microscopía óptica de contraste de fases, esta es una microscopía electrónica de barrido y microscopía electrónica de transmisión. Otra manera de obtener información sobre las células es observarlas durante determinado tiempo, estando vivas y ver sus movimientos, cómo se generan. En este caso, es una célula que está sin teñir y que se está trasladando. Y en este otro caso, con unas sondas que marcan el ADN, ven incluso la división celular acá, magenta el ADN y el citoesqueleto de microtúbulos en color verde. Y así se pueden hacer este tipo de estudios. A veces también puede ser útil recurrir a este tipo de imágenes que en realidad son animaciones que interpretan el funcionamiento celular a partir de la información que ya hay. Acá muestran unas mitocondrias bien largas que se están moviendo dentro del citoplasma, y como les decía, nos puede ser también útil para imaginarnos que las cosas se mueven dentro de las células, cómo se mueven las células en sí mismas. Por último, la bibliografía que la tienen acá, los distintos textos que ustedes tienen ya disponibles en el EVA, y acá para esta clase estas páginas y links que les pueden resultar útiles. Y bueno, muchas gracias por mirar y espero que les sirva la clase. Nos vemos en la siguiente.